¿Y cómo está percibiendo la ciudadanía? Lo que tú dices apunta a ver cómo los ciudadanos están percibiendo, por ejemplo, lo que dijo la presidenta en el mensaje a la nación, ¿no? Han pasado unos días desde ese 28 de julio, desde el último 28 de julio y el último mensaje de la presidenta del Congreso, y empiezan a medirse los resultados, Lore. Tenemos la última encuesta de Datum Internacional en torno a la popularidad de las principales autoridades del país, pero también habla de sentimientos que tiene la ciudadanía ante los políticos, incluso peajes, el caso de Rafael López Aliaga. Y para comentar esta encuesta que ya tengo en mis manos y que ustedes también van a poder ver en las pantallas de Latina y encontrar en latinanoticias.pe, vamos a invitar a Urpi Torrado de Datum Internacional, que siempre nos acompaña ya presentándonos también los resultados y recordándonos cuáles son las ideas más importantes. Hola Urpi, buenas tardes. ¿Cómo estás, Urpi? Un gusto. Te dejo, Santiago, por favor. Urpi, empezamos entonces verificando, revisando lo que es la popularidad de la presidenta, que me parece que nos muestra una línea bien estancada en cuanto a la desaprobación. Vamos a ver si tenemos esa gráfica porque es importante, después del mensaje de 28, ¿qué suele pasar con los presidentes? Sí, normalmente en 28 de julio el mensaje está, hay un balance, pero además hay anuncios importantes y esos anuncios hacen que de alguna manera las expectativas mejoren y suba la popularidad. Y lo que estamos viendo en esta última encuesta es que que está estancada, y además hay que tener en cuenta que julio ha sido un mes también atípico, ha sido un mes de manifestaciones, de toma de Lima. Entonces esta encuesta mide digamos, cuál es el saldo de cómo fue el manejo del gobierno frente a la crisis política, cuál fue el mensaje que dio la presidenta de la Nación, y vemos que en términos de un indicador concreto que es la popularidad, vemos que no hay cambios significativos, es que la línea es plana, es decir, que la desaprobación sigue siendo igualmente alta y que no hay una mejora en la percepción de la imagen de la presidenta. Mira, entre los 3 últimos meses tienes la desaprobación en 77%, la línea roja, la línea azul te muestra la aprobación, que pica un punto, pero está de julio a agosto, pica un punto, sube un punto, pero está, Urpi, dentro del margen de error. Así es, en realidad eso no puede decirse que es una subida, no. La línea es plana y se mantiene. Ahora, alguien podría decir, la presidenta ya tocó un suelo de desaprobación, digamos. Esto lo vimos quizá en el caso de Pedro Castillo, que del 25% de personas que lo aprobaban, ya de ahí no bajaba, digamos, ¿no? ¿Puede darse el caso que la presidenta haya logrado frenar su caída en popularidad, digamos? No, yo diría que en realidad está estable, hay una expectativa, digamos, de un sector que dice, bueno, veamos qué es lo que va a pasar y esperar, digamos, los siguientes meses. Pero si nosotros vemos indicadores atrás, que es lo que hemos, digamos, mes a mes estamos comentando contigo, solamente 5% aprueba el manejo de los temas políticos, de los temas sociales, el manejo que tiene en seguridad ciudadana, en temas de corrupción. Es más, o sea, cuando analizamos ya más de fondo, vemos que esa popularidad es bastante débil, que no se sostiene porque hay un descontento muy grande que digamos, está liderado por el tema económico. Claro. Y no hay expectativas de que el gobierno vaya a tomar las medidas adecuadas para resolver el tema económico. Interesante esta mirada. Vamos a ver un cuadro que nos habla de los sentimientos que tiene la ciudadanía hacia el gobierno, ¿no? Y aquí quizá es más cualitativa la situación, ¿no? Describir algunas emociones, cómo la gente siente, o sea, qué le nace a la gente cuando se le habla del gobierno central. Hemos tratado ahí, Urpi, de poner los grupos, o por lo menos lo que entraba en pantalla, pero rabia, molestia y rechazo, el 30% dice que ese sentimiento le genera el gobierno actual. Es que volvemos al tema, no hay expectativas, no hay sentimientos positivos, solamente 5% habla de optimismo, de alegría, pero digamos la mayoría o el sentimiento que prima es, por un lado, molestia, rechazo y tristeza, decepción. Entonces, hoy día estamos frente a un ciudadano que está decepcionado por sus líderes políticos y no está encontrando ningún elemento que le haga ver la luz, que diga, claro, bueno, sí, sí, o sea, la estamos pasando mal, pero se viene algo bueno. No hay ese, no hay ese sentimiento. Falta esperanza, y eso se ha visto también en los discursos políticos.
Ahora el mensaje a la nación. ¿Cómo reaccionó la gente al mensaje a la nación? Hay una encuesta muy interesante que también te da unas valoraciones en torno a lo que fue el mensaje. Lo más importante del mensaje presidencial, ¿no? Que la gente evalúe. Y aquí les pido, amigos, que bajen la mirada hasta la última línea, que es la que tiene el porcentaje mayor. 29% respondió: la presidenta para mí no dijo nada importante. Un gran número, 3 de cada 10 peruanos. Sí, yo quiero destacar que hemos preguntado cuánta gente siguió el mensaje. Solamente 30% siguió el mensaje. Si nosotros comparamos respecto al mensaje de hace un año, que lo dio Pedro Castillo, 38% estaba atento al mensaje. En otras palabras, siempre hay el porcentaje históricamente no es tan alto, o sea, no es 100% del país que se paraliza para ver el mensaje, pero lo que sí vemos es que la expectativa es tan baja que hay menor conexión que hace un año, de 38 a 30%, y ya luego, cuando las personas les preguntamos qué recuerdan o qué fue lo más positivo del mensaje, en primer lugar, y lejos de cualquier otra opción, 29% no ha encontrado, nada importante en el mensaje. No se quedó con ninguna idea clara que más bien le pueda servir para su vida, digamos, ¿no? Y que le genere esa expectativa o ese optimismo del que estamos hablando. Y por otro lado, entre quienes respondieron algún, tema dentro del mensaje, lo que vemos es que está atomizado. Es decir, la respuesta que tuvo mayor porcentaje de gente es la posibilidad de incremento del sueldo mínimo, 9%. Entonces eso, y ya después de eso los porcentajes son bajísimos. Entonces, ¿qué vemos? Que no hay ningún mensaje o ningún anuncio importante que haya calado a la población y que genere por lo menos un camino, una expectativa positiva hacia el gobierno. Queda claro. Y de nuevo, ¿no? El tema económico. La ciudadanía encontró como importante el tema del sueldo mínimo, pese a que ni siquiera fue un anuncio, ¿no? Porque no se subió el sueldo mínimo en el mensaje presidencial. Lo que se hizo fue decir, vamos a evaluar subir. Pero para muchas personas eso fue incluso más importante que otros temas, ¿no? Así es, el tema económico está pesando tanto en los hogares o en las familias peruanas que lo que vemos es, cuando evaluamos el mensaje del año pasado de Pedro Castillo, también los temas económicos estaban arriba. Es decir, el aumento de los maestros fue lo más importante. Claro. Hay esta valoración al tema económico, producto de, los años primero de pandemia y luego la crisis económica y política que ha sufrido en los últimos tiempos, ha golpeado mucho, ya en las encuestas vemos que la gente ha reducido sus ingresos, ha aumentado sus gastos y no está pudiendo solventar su día a día. Entonces, en la economía nacional hablamos de una recesión. Creo que esto se traduce, la gente entiende que el problema principal pasa siendo por el económico, ¿no? Así es. Entonces, por eso que los mensajes relacionados al tema económico tienen importancia, pero ya estamos viendo que tampoco es que haya habido un anuncio tan importante. Con mucha claridad. Incluso podría deberse, Urpi, a las 3 horas del mensaje, a lo extenso que pudo haber sido el mensaje. Quizá quedó difuso allí algún tema en el que la presidenta pudo hacer énfasis. Vemos la popularidad del premier Alberto Otárola, que también es una popularidad importante, número 2 del gobierno. La línea roja nos muestra que sube su desaprobación de 72 a 73 y la línea azul nos muestra que también sube su aprobación. Hay una situación allí, quizá también dentro del margen de error, cierto estancamiento. ¿Cómo lo ves? Sí, yo te diría estancamiento. Es importante que podría haber una inflexión, pero eso hay que ver unos meses más para ver si eso se mantiene, ¿no? Si va un punto cada mes, aunque esté dentro del margen de error, se podría hablar de una tendencia de crecimiento. En este caso, y por todos los otros indicadores que vemos en la encuesta, más bien yo te diría que la línea es plana, que el gobierno sigue igualmente mal evaluado. El alcalde Rafael López Aliaga también es parte de esta medición que ha hecho Datum para el mes de agosto. Estamos conversando con Urpi Torrado y vamos a ver los números de López Aliaga, que en su momento se estrenó en la alcaldía con buena aprobación, pero esta ha ido cayendo. Fíjense en la línea azul, ¿no? La aprobación del alcalde pasa de 41 a 38. En un momento creo que tenía como 50 de aprobación López Aliaga. Y ahora la desaprobación más bien ya llega a 54%. Aquí sí se ve
quizá un desgaste. ¿Cómo lo ves tú? Es más, comienza con una brecha favorable, es decir, si nosotros vemos enero de este año, que es cuando él comienza su gestión, la aprobación era mayor que la desaprobación. Entonces era un índice positivo, neto, de hecho era la autoridad con mayor aprobación en su momento, claro. Popularidad. Bueno, sigue teniendo una popularidad alta si la comparamos con la presidenta o con los ministros, sigue teniendo una popularidad alta, pero lo que estamos viendo es que hay una tendencia a la caída, que ya la desaprobación es mayor y que esa brecha se está abriendo. La gráfica es muy clara porque probablemente lo que hemos visto en los últimos días en los medios es nombramientos que han sido cuestionados en la municipalidad. No se lo ha visto en actos públicos, ¿no? El tema peajes, esta desaparición, ¿no? Alguien que ya le decía el nuevo mudo al alcalde de Lima. Bueno, esta estrategia de silencio, que por cierto hoy anunció el alcalde que rompe el silencio, 6 de la tarde, conferencia de prensa. Ustedes la ataron también a la coyuntura en torno a los peajes. Hicieron una pregunta en torno a los peajes y tenemos también los resultados de esa medición. ¿Qué piensa en este caso la ciudadanía sobre el anuncio de la Municipalidad de Lima de suspender el cobro de peajes? Me parece que allí la mayoría está de acuerdo. La mayoría de los limeños está de acuerdo con la medida. 61% de acuerdo, 34% en contra, 5% no sabe, no opina en torno al tema de los peajes. Quizá también se generó una expectativa con el tema de los peajes y el silencio del alcalde no lo favoreció de cara a las encuestas. Ha habido un problema claramente en el manejo del tema. Vamos a ver cuál es el anuncio, qué es lo que va a decir el alcalde en la conferencia de prensa esta tarde, pero claramente el manejo que se ha tenido del tema hasta este momento más bien le ha jugado en contra y ha terminado afectando su popularidad. Si luego, digamos, hay un cambio en la gestión y esto genera un rebote y una mejora, lo veremos en la siguiente encuesta, pero hoy la tendencia es a que la popularidad esté cayendo y esté perdiendo espacio político. Esto es en cuanto a Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima. Esta es la última placa que les teníamos para mostrar los peajes y la situación. Solo contar la ficha técnica, Urpi, el tamaño de la muestra, 1.218 encuestas efectivas, margen de error más menos 2,8%, el nivel de confianza 95, encuesta realizada del 4 al 7 de agosto del 2023 por Datum Internacional. Muchas gracias, Urpi, por tu tiempo y por siempre mostrarnos un poco cómo se mueven los números y también las valoraciones hacia las autoridades. A ti, Santiago, gracias. Gracias, Urpi, un gusto como siempre.